¿Querés aprender a hacer a Mickey Mouse en origami 3D? Entonces quédate en este video porque es súper fácil y es una gran opción para decorar la habitación de los más pequeños. Si sos principiante pero tenés ganas de empezar en el origami 3D y hacer este tipo de personajes, te dejo este video por acá para conocer los conceptos básicos. Ahora sí, dejo de hablar y empezamos con el video. Vas a necesitar 105 piezas rojas, 315 piezas negras, 100 piezas cremas y 8 piezas blancas. Todos estos módulos son de la medida M, es decir, que de una hoja A4 obtenemos 32 piezas. Si querés aprender a hacer los módulos, te dejo este video por acá. Ahora sí, empezamos con la figura. Vamos a poner una pieza roja de forma invertida, de esta manera, y vamos a añadirle dos más del mismo color pero de forma normal. Vamos a necesitar 13 piezas más como esta, teniendo un total de 14. Te recomiendo utilizar pegamento para que sea mucho más sencillo a la hora de unir. Luego vamos a hacer el mismo tipo de piezas, pero vamos a colocar una roja invertida, una roja normal y por último una blanca de forma normal también. Hacemos otra igual a esta. Una vez terminadas todas las piezas, vamos a unirlas de esta manera, insertando en los últimos dos bolsillos. Insertamos 12 piezas completamente rojas seguidas. Después vamos a seguir con una de las que terminan en blanco. Las dos rojas que quedan y cerramos la base con la última pieza que nos queda. Encima de estas piezas blancas vamos a insertar dos del mismo color. El resto del nivel lo completamos con módulos rojos. Después vamos a poner nuevamente una pieza blanca encima de las dos blancas y rellenamos el nivel con módulos rojos. Para terminar con este color vamos a dar dos vueltas completas de piezas rojas. Ya casi tenemos el cuerpo hecho, solo nos queda añadir 7 niveles completos de puras piezas negras. Para empezar con la cabeza vamos a hacer 10 piezas iguales a las que hicimos anteriormente, pero completamente negras. Una invertida, dos normales. También vamos a hacer otras de la misma forma pero cambiando los colores. Hacemos 6 de puras piezas cremas, una de una pieza negra y dos cremas,
y otra de 2 piezas negras y una crema. Las unimos y ya tendríamos la base de la cabeza. Primero van todas las piezas negras. Después la de 2 negras y una crema. Seguimos con la de una negra y 2 cremas y por último todas las piezas cremas. Para seguir con la cabeza, en el siguiente nivel ponemos 9 piezas cremas encima de las 8 anteriores. Después ponemos 10. Luego nuevamente 9. Seguimos con 10 piezas. Luego reducimos a 7. Arriba de estas 7 ponemos 8. Luego repetimos 7 módulos y por último 6. En el centro de estas 6 piezas colocamos una negra. Y arriba de este 2 del mismo color. A los lados de estas piezas negras ponemos 3 piezas cremas y luego 2. Rellenamos hasta este nivel con puros módulos negros. Y para terminar damos 2 niveles completos de piezas negras. Pegamos el cuerpo con la cabeza y añadimos algunos detalles y ya lo tendríamos. Eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirme por los comentarios o por mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, que eso me ayudaría un montón ya que estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Chau, hasta la próxima.